Inflamación. Es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Podemos dividir la inflamación en 5 etapas. La primera es la liberación de mediadores. Son moléculas, la mayor parte de ellas, de estructura elemental que son liberadas o sintetizadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos. 2. Efecto de los mediadores. Una vez liberadas, estas moléculas producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. 3. Llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Proceden en su mayor parte de la sangre, pero también de las zonas circundantes al foco. 4. Regulación del proceso inflamatorio. Como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una serie de mecanismos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar el proceso. 5. Reparación. Fase constituida por fenómenos que van a determinar la reparación total o parcial de los tejidos dañados por el agente agresor o por la propia respuesta inflamatoria. Clasificación de la inflamación por su celularidad y evolución clínica. Inflamación aguda. Comienza y termina muy rápido. Presenta sintomatología evidente y generalmente se acompaña de fiebre y otros efectos sistémicos. La inflamación aguda es una respuesta rápida ante un agente agresor que sirve para liberar mediadores de defensa del huésped, leucocitos y proteínas plasmáticas, en el sitio de la lesión. La inflamación aguda tiene 3 componentes mayores: alteraciones en el calibre vascular que dan lugar al aumento en el flujo sanguíneo, cambios estructurales en la microvasculatura que permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación y migración de los leucocitos desde la microcirculación, su acumulación en el foco de la lesión y su activación para eliminar el agente ofensor. Estas alteraciones producen los signos clínicos clásicos de la inflamación. Existen 4 signos cardinales de la inflamación: calor, enrojecimiento o rubor, edema o tumor, dolor y la pérdida de la función. Las reacciones de inflamación aguda están desencadenadas por diversos estímulos: infecciones bacterianas, víricas o parasitarias y toxinas microbianas, traumatismos, agentes físicos y químicos, lesión térmica, lesiones por congelación y radiación, agentes químicos o ambientales, necrosis tisular, cuerpos extraños, astillas, suciedad o suturas y reacciones inmunitarias. Crónica. La inflamación crónica es una inflamación de duración prolongada, en la que ocurre al mismo tiempo la inflamación activa, la lesión ística y la resolución. La inflamación crónica muestra las siguientes características: infiltración por células mononucleadas, tales como los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Destrucción ística y reparación, que implica la proliferación de nuevos vasos y brosis. En la inflamación crónica persiste la acumulación de macrófagos mediada por 1. El reclutamiento continuo de monocitos procedentes de la circulación, lo que se debe a la expresión sostenida de las moléculas de adhesión y de los factores quimiotácticos. 2. Proliferación local de macrófagos tras su migración desde el torrente sanguíneo. 3. Inmovilización de los macrófagos en la zona de la emanación. El macrófago es importante en la inflamación debido al gran número de sustancias biológicamente activas que puede producir. Algunas de ellas son tóxicas para las células o para la matriz extracelular. Otras atraen a todo tipo de células y finalmente otras dan lugar a la proliferación de fibroblastos, al depósito de colágeno y a la angiogénesis. La destrucción tisular es una de las características clave de la inflamación crónica. Otro tipo de células presentes en la inflamación crónica son los linfocitos, las células plasmáticas, los eosinófilos y los mastocitos. Granulomatosa
Un granuloma es un intento celular de aislar un cuerpo extraño que no puede ser fagocitado. Se produce una fuerte activación de linfocitos T, que induce a su vez la activación intensa de los macrófagos. Como resultado de esta activación, se producen los granulomas, que son focos de inflamación crónica en los que el agente patógeno está en el centro, rodeado por macrófagos transformados en células pseudoepiteliales, rodeados por leucocitos mononucleares, sobre todo linfocitos y en ocasiones células plasmáticas. Se pueden detectar dos tipos fundamentales de granulomas: por cuerpo extraño, generados por materiales externos relativamente inertes, e inmunitario, inducido por una variedad de agentes capaces de inducir una respuesta inmune mediada por células cuando el agente patógeno es difícilmente degradable. Otro tipo de clasificación es la clasificación por el tipo de exudado. Serosa. Es caracterizada por la transudación de suero sanguíneo, un claro fluido albuminoso. Este tipo de inflamación es especialmente común en cavidades serosas. La inflamación serosa también ocurre en los pulmones, como el primer estadio en ciertas neumonías, en respuesta a varios químicos irritantes inhalados o ingeridos que son eliminados por los pulmones. Purulenta. Las inflamaciones purulentas suelen estar producidas por los llamados gérmenes piógenos, estafilococo, estreptococo, etc., los cuales actúan como potentes agentes quimiotácticos. Fibrinosa. Aparecen inflamaciones agudas graves con alteraciones importantes de la permeabilidad vascular y paso de moléculas de mayor tamaño hacia el espacio extravascular. Se dice inflamación fibrinosa aquella que cursa con un exudado en el que predomina la fibrina. La fibrina se deposita en las superficies mucosas, sobre las superficies serosas y también en el interior de los órganos, especialmente en el pulmón, por tener cavidades aéreas. La importancia de la inflamación fibrinosa en cuanto a su potencial patológico es que la fibrina desaparece por dos mecanismos posibles: uno favorable, el de la fibrinólisis, y otro desfavorable, el de la sustitución por tejido fibroso, que sucede cuando el primer mecanismo no ha sido posible, determinando la aparición de cicatrices. Hemorrágica. Se da cuando en el exudado inflamatorio predominan los hematíes. La inflamación microscópicamente se parece a una hemorragia. Los hematíes abandonan la luz de los vasos por un mecanismo de diapedesis o por rotura de la pared de los vasos. Algunos agentes infecciosos determinan inflamación hemorrágica, como el bacilo de la peste, el carbunco, las riquecias y los virus. Continuamos con los cambios macroscópicos durante la inflamación. Se tiene registro de que hace muchísimo tiempo se describieron algunos signos de la inflamación por Celsus, un escritor romano del siglo I después de Cristo. Detalló por primera vez los 4 signos cardinales de la inflamación, que son el rubor, el calor, tumor y dolor. Después Virchow añadió el 5º signo, que ahora es parte de los signos cardinales de la inflamación, la impotencia funcional. Como primer signo tenemos al rubor. Se da en la mayoría de los tejidos inflamados cuando son accesibles a la inspección y no se interponen pigmentos como la melanina. Se debe principalmente a las variaciones del flujo sanguíneo local, como vasodilatación arteriolar, con el consiguiente aumento del flujo sanguíneo local, que es la hiperemia, y en menor medida a la hemoconcentración, que deriva del aumento de la permeabilidad del endotelio, y la congestión venosa consiguiente. Todos estos procesos conducen a un mayor recuento de hematíes por volumen plasmático en el área inflamada, lo que le imprime un tono rojo que varía desde rosado hasta tonalidades violetas en función de variables como el tiempo de evolución, la extensión, el sitio anatómico, entre otros. También tenemos otro signo que es el calor. El aumento de temperatura en el sitio de inflamación se debe al mecanismo de producción de la hiperemia reactiva, cuando la temperatura se eleva en todo el organismo, a lo que conocemos como fiebre. Se debe a la liberación en el contexto de la respuesta inflamatoria aguda de pirógenos como la IL-1, el TNF y las prostaglandinas, capaces de ser transportados por la sangre hacia el centro del control térmico del hipotálamo.
El tumor es otro signo que se refiere al aumento de volumen que tendrá el sitio inflamado y el principal factor fisiopatológico que lo forma, el aumento de la permeabilidad vascular y la formación consecuente de un exudado compuesto por proteínas de elevado peso molecular, como por ejemplo la fibrina, células del sistema inmune y restos celulares del propio organismo y del germen agresor en caso de existir. También tenemos el dolor. Este signo se debe a cierta cantidad de sustancias acumuladas que tienen la capacidad de estimular terminaciones nerviosas libres de dolor, como por ejemplo la sustancia P, que es secretada por las fibras nerviosas amianílicas tipo C, que son transmisoras de dolor de tipo lento o quemante, a nivel de la médula espinal. Por último, tenemos a la impotencia funcional, que va desde la dificultad o imposibilidad de mover una extremidad hasta la pérdida de función de cualquier órgano en el que se produce inflamación. Algo que puede causar esto es el dolor, pero también existe la posibilidad de que haya destrucción tisular, donde algunos mediadores químicos, como las enzimas lisosomales del neutrófilo y macrófago, dentro de ellas colagenasa, elastasa, lisosima, histaminasa, fosfatasa alcalina, hidrolasas, entre otros. Cambios microscópicos durante el proceso inflamatorio. Secundario a una lesión, sea cual sea su naturaleza, hay un periodo inconstante y transitorio de vasoconstricción arteriolar. Luego aparecen en el sitio dañado determinadas cantidades de histamina, lo que produce vasodilatación e hiperemia activa, lo que causa enrojecimiento y aumento en la temperatura. La histamina es el mediador de la fase aguda y se encuentra almacenada en gránulos de células cebadas, basófilos y plaquetas. Es secretada en respuesta a lesiones de tipo físico como los traumatismos, el frío o el calor o ante la presencia de agentes inflamatorios. Después se produce una lentificación del flujo sanguíneo local, lo que ocurre por un aumento progresivo de la permeabilidad vascular con extravasación de líquido y aumento de la viscosidad sanguínea en los vasos de menor calibre, determinando el establecimiento del estado de éxtasis vascular. La alteración de la permeabilidad constituye la característica principal y de mayor especificidad de la inflamación aguda. Provoca el exudado profuso hacia el intersticio. La pérdida de proteínas del plasma reduce la presión osmótica intravascular y el incremento en el intersticio. Secundario a la vasodilatación, aumenta la presión hidrostática intravascular, lo que conduce a una importante salida y acumulación de líquido en el tejido intersticial, formándose finalmente el edema. En condiciones normales, el endotelio no permite la salida de proteínas y el intercambio se produce por pinocitosis. El aumento de la permeabilidad vascular se genera por varios mecanismos que pueden producirse simultáneamente. El primero es la formación de aberturas entre las células endoteliales de las vénulas, que es el mecanismo activado por la histamina, bradicina, leucotrienos, sustancia P y otros tipos de mediadores químicos. Esta forma de filtración solo afecta a las vénulas. El proceso parece estar mediado por mecanismos intracelulares agonistas, donde está implicada la fosforilación de proteínas contráctiles en los endotelios que se conocen como respuesta inmediata. Después está la reorganización del citoesqueleto, que se conoce como respuesta tardía, y su secreción puede estar estimulada por lesiones físicas, endotoxinas, inmunocomplejos y toxinas. Después está el aumento de la transitosis, que es el transporte de fluidos y proteínas a través de las propias células endoteliales y puede realizarse mediante canales que se forman a partir de vacuolas y vesículas no recubiertas interconectadas. Después está la lesión endotelial directa con necrosis y desprendimiento de las células endoteliales. La necrosis de las células endoteliales provoca su separación de la pared del vaso, creando de esta forma una abertura en él. Puede producirse en heridas severas como quemaduras o por la acción tóxica de microbios que afectan directamente el endotelio. Y por último, la lesión endotelial mediada por leucocitos, que los leucocitos adheridos al endotelio liberan formas tóxicas de oxígeno y de enzimas proteólicas que terminan por dañar al endotelio y por consiguiente el aumento de la permeabilidad.
La inflamación es un proceso hemodinámico a nivel de la microcirculación que evoluciona en forma progresiva y se caracteriza por 3 eventos fundamentales. El primero es la alteración del calibre vascular. El primer cambio vascular es una vasoconstricción local caracterizada por un estado de palidez del tejido dañado que dura pocos segundos y que se presenta como una respuesta nerviosa mediada por la epinefrina ante la agresión. El segundo es la alteración en el flujo sanguíneo. El primer cambio del flujo sanguíneo es el aumento de la velocidad del flujo, dado por la dilatación arteriolar. Este efecto es breve, pues las vénulas no pueden drenar la sangre con la misma rapidez que con la que llega, por lo cual se presenta la congestión. Y el último es la alteración en la permeabilidad capilar. El signo típico de la inflamación es la formación de exudado, constituido por plasma y componentes celulares. El exudado se forma por los cambios en la permeabilidad a nivel de la microcirculación. La de Lewis consiste al principio en un área central roja embotada que está rodeada por un halo rojo brillante, para ser seguida del edema del área roja embotada. Esta reacción puede ser producida por el golpe del ángulo de una regla en el antebrazo o la espalda. Una línea roja aparece exactamente donde la regla fue aplicada. Esta área roja embotada es inmediatamente rodeada por un halo rojo brillante que se estira 2 o 3 centímetros alrededor. El edema entonces aparece a lo largo de la línea del golpe, la cual se torna pálida, el edema aumenta y finalmente hay un verdugón pálido, rodeado por un ancho área roja encendida. En este simple experimento se producen los signos cardinales de la inflamación, que son el enrojecimiento, el edema y el calor. Lewis demostró que diversos estímulos físicos producen la triple respuesta, tales como el calor, el frío, la electricidad, los rayos X y los rayos ultravioleta. Una de las funciones características e importantes de la inflamación es el aporte de leucocitos a la zona de la lesión. Los leucocitos fagocitan a los patógenos, destruyen a las bacterias y a los microorganismos y degradan el tejido necrótico, pero también pueden prolongar la lesión tisular al liberar enzimas, mediadores químicos y especies reactivas del oxígeno. La secuencia de eventos que se producen desde que los leucocitos salen de la luz vascular hasta que se alcanzan el tejido intersticial se puede dividir en intravascular, que es la marginación, rodamiento y adhesión. Después la transmigración a través del endotelio, que es la diapedesis. Y por último, la migración en los tejidos intersticiales hacia un estímulo quimiotáctico. Se conoce con certeza que la adhesión y la transmigración están determinadas fundamentalmente por la fijación de moléculas complementarias de adhesión a la superficie de los leucocitos y de los endoteliocitos, y que los factores quimiotácticos de algunas citoquinas influyen en estos procesos, regulando la expresión de superficie y la intensidad de fijación de estas moléculas de adhesión. Los receptores de adhesión corresponden a las selectinas, las inmunoglobulinas y las integrinas. La secuencia de acontecimientos para la adhesión y transmigración de neutrófilos en la inflamación aguda son la activación endotelial, que son los mediadores que incrementan la expresión del E-selectinas y del P-selectinas en la zona de inflamación. Después el rodamiento, que es la interacción de selectinas y sus ligandos de carbohidratos. Después la adhesión firme, que es medida por la expresión de las integrinas de los leucocitos, aumentando la intensidad de fijación. Y por último la transmigración, que es mediada por la interacción de ICAM1 integrinas. El estado de activación de los distintos leucocitos puede influir sobre la capacidad de adhesión de ellos, ya que utilizan moléculas diferentes. Después de la extravasación, los leucocitos alcanzan la zona de lesión mediante un proceso denominado quimiotaxis. Todos los leucocitos responden en mayor o menor medida a los estímulos quimiotácticos. Los factores quimiotácticos los podemos dividir en exógenos y endógenos. Los agentes exógenos son generalmente los productos bacterianos y los factores quimiotácticos endógenos son los componentes del sistema del complemento, que el sistema del complemento está formado por 20 proteínas. Actúa en procesos inmunes, inespecíficos y adaptativos de defensa frente a microorganismos. Después están los productos de la vía de la lipoxigenasa, principalmente el leucocitrieno B.
El LTB4 es un potente agente quimiotáctico y activador de respuestas funcionales de neutrófilos como la agregación y adhesión de los leucocitos al endotelio venular, la generación de radicales libres de oxígeno y la liberación de enzimas lisosomales. Después están las citoquinas, que las quimiosinas son una superfamilia de proteínas de bajo peso molecular que tienen como principal acción inducir la quimiotaxis de tipos específicos de leucocitos. Todas las quimiosinas presentan similitudes en sus secuencias de aminoácidos y se clasifican en 4 clases principales. Función de los mediadores químicos de la inflamación. Para empezar, tenemos a las aminas vasoactivas. Las aminas vasoactivas son péptidos que tienen acción sobre la musculatura de los vasos sanguíneos, regulando el tono vascular. Las principales aminas vasoactivas son la histamina y la serotonina, que se encuentran contenidos en gránulas dentro de algunas células y son liberados en fases iniciales de un proceso inflamatorio. Los ejemplos son la histamina y la serotonina. Por otro lado, tenemos a los derivados del ácido araquidónico. El primero de ellos es la vía ciclooxigenasa, conocida también como prostaglandina sintetasa, la que da origen a 3 familias de metabolitos terminales con actividad biológica: las prostaglandinas, los tromboxanos y la prostaciclina. La síntesis de prostaglandinas ocurre en forma gradual por un complejo de enzimas microsómicas de distribución muy amplia. En esta vía de síntesis, la primera enzima es la endoperóxido de prostaglandina, llamada también ciclooxigenasa. Casi todos los tejidos pueden sintetizar los productos intermedios e inestables denominados endoperóxidos cíclicos a partir del ácido araquidónico una vez libre. Sin embargo, su biotransformación varía en cada tejido y depende de la batería enzimática que existe en él. El segundo derivado es la vía lipoxigenasa. Se divide en 3 subvías, ya que en ella participan 3 lipoxigenasas distintas. La metabolización del ácido araquidónico por la 12-lipoxigenasa genera el ácido 12-ET, un metabolito no prostaglandino cuyas principales acciones biológicas son la inducción de la quimiotaxis para leucocitos polimorfonucleares. La vía 5 de lipoxigenasa ha sido descrita fundamentalmente en los leucocitos, generando como productos finales los compuestos denominados leucotrienos. Hay uno de ellos, el LTE4, causa agregación y degranulación de neutrófilos. Además, dado que este metabolito se ha detectado en fluidos inflamatorios, se postula una acción como mediador de la inflamación. Por otro lado, tenemos a las proteasas plasmáticas. Cuando el organismo sufre alguna agresión como infección, traumatismo, alguna intervención quirúrgica, se va a iniciar un proceso de reacción para hacerle frente. En el hígado comienzan a sintetizar las proteínas reactantes que cumplirán con una función protectora del organismo al limitar la agresión y contribuir a la reparación. Durante este proceso de reacción, al que se denomina reacción de fase aguda, la proporción de albumina y globulinas cambia y se alteran las propiedades físico-químicas del plasma de forma representativa. Por otro lado, tenemos el sistema de cininas. Las cininas son un grupo de zimógenos plasmáticos que, junto con las proteínas del sistema del complemento y de la coagulación, participan de manera importante en la respuesta inflamatoria. También tenemos el sistema de coagulación. La coagulación de la sangre es un proceso dinámico y complejo en el que participan numerosas proteínas plasmáticas conocidas como factores y cofactores de la coagulación. La mayor parte de los factores circulan como zimógenos que, al ser activados, adquieren actividad enzimática de ser en proteasas. El factor activador de plaquetas, denominado PAF, es un derivado de fosfolípidos de membrana y su liberación puede ser inducida por un estímulo inmune que involucra a la IgE. El factor activador de plaquetas tiene un potente efecto broncoconstrictor indirecto al promover la secreción de serotonina e histamina de las plaquetas, además de que parece causar liberación de acetilcolina de los nervios colinérgicos. Se encuentra en plaquetas, mastocitos, basófilos, monocitos, macrófagos y endotelio. Sus acciones son la vasoconstricción y broncoconstricción, adhesión leucocitaria,
quimiotaxis, degranulación y activación de la síntesis de eicosanoides. También tenemos a las citocinas y las quimiosinas. Las citocinas son un grupo de proteínas y glucoproteínas producidas por diversos tipos celulares que actúan fundamentalmente como reguladores de las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Dentro del grupo de las citocinas se incluyen las interleucinas, las IL, los factores de necrosis tumoral, los TNF y los interferones, que son los IFN. También tenemos a las quimiosinas. Las quimiosinas son un conjunto de proteínas de muy bajo peso molecular con una homología entre el 20 y el 50% en su secuencia de aminoácidos. Su principal función es la quimiostática y son producidas por una amplia variedad de células en respuesta a estímulos irritantes y a una serie de mediadores como la IL-1, el TNF o el IFN. El óxido nítrico es una molécula muy versátil que actúa como un mensajero intracelular y transcelular. El óxido nítrico está relacionado con el sistema inmune. Es efector de la citotoxicidad mediada por macrófagos, inhibe la proliferación de células T, particularmente las T ayudadoras tipo 1, que son las TH1, las cuales están involucradas en el desarrollo de inflamación persistente o no controlada que va a producir un shock severo y disfunción orgánica. También tenemos constituyentes lisosomales. Primeramente tenemos a las proteasas ácidas, que degradan bacterias y restos celulares dentro de los fagolisosomas. También las proteasas neutras, como por ejemplo las colagenasas y las elastasas. Y por último tenemos a las proteasas catiónicas, cuyo fin es aumentar la permeabilidad, favoreciendo la quimiotaxis y activan a los factores C3 y C5 del complemento. Por último, tenemos a los radicales libres derivados del oxígeno, que son los neuropéptidos. A bajas concentraciones activan quimiosinas, citocinas y moléculas de adhesión leucocitaria endotelial. Aumenta la respuesta inflamatoria. Los neuropéptidos son pequeñas proteínas o polipéptidos que funcionan como neurotransmisores en el sistema nervioso y actúan generalmente mediante receptores acoplados a la proteína G, aunque se pueden solapar algunas de sus funciones con la de otros péptidos de señalización, como factores de crecimiento y citocinas. Se considera que estos son distintos. Resolución de la inflamación. Factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son señales bioquímicas capaces de modificar las respuestas de las células del organismo. Están involucrados en el control del crecimiento y la diferenciación celular. Existen muchísimos tipos de factores de crecimiento diferentes. Muchos de estos factores se encuentran en la sangre, especialmente en las plaquetas. Estos factores de crecimiento son péptidos, o sea, secuencias cortas de aminoácidos que usualmente transmiten señales entre las células modulando su actividad. Los factores de crecimiento ejercen varios efectos sobre los procesos de reparación y regeneración. Por ejemplo, son considerados iniciadores de los procesos de cicatrización. La síntesis de los factores de crecimiento se encuentra mediada por receptores de membrana específicos en la superficie celular sobre los cuales a su vez ellas actúan, promoviendo una proliferación y una inhibición en diferentes situaciones. Se pueden clasificar de acuerdo a su especialidad, amplia o reducida. Esta vez vamos a estudiar 5 factores de crecimiento. Empezaremos por el EGF, el factor de crecimiento epidérmico. Es un potente mitógeno de las células de origen mesodérmico y ectodérmico. Se sintetiza en múltiples tejidos del organismo y entre sus acciones biológicas podemos destacar efectos mitogénicos y quimiostáticos en fibroblastos y células epiteliales. También induce a la migración celular y se ha demostrado que tiene un efecto dosis dependiente. Otra importancia también es su papel en la estimulación de la formación del tejido de granulación, así como su capacidad para inhibir la liberación de ácido por la mucosa gástrica. En segundo lugar tenemos al VEGF, el factor de crecimiento vascular endotelial. Este induce la angiogenesis y la proliferación endotelial vascular, produce vasodilatación y un crecimiento de la permeabilidad vascular.
Se produce en situaciones de hipoxia y actualmente se está considerando como uno de los factores claves en el desarrollo de las primeras fases del proceso de la reparación de fracturas y regeneración ósea, así como el desarrollo tumoral. Después tenemos al PDGF, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Este estimula la síntesis proteica llevada a cabo por los osteoblastos y por otro lado favorece la reabsorción ósea. Otros efectos son la proliferación de fibroblastos, así como de células musculares lisas, la neovascularización y la síntesis de colágeno, por lo que favorece la cicatrización. Según las cadenas que forman las estructuras del factor de crecimiento, podemos encontrarnos con tres formas: el PDGF-AA, PDGF-BB y PDGF-AB. Entre sus acciones podemos destacar su participación en la glucogénesis y la regulación del crecimiento y diferenciación celular en el sistema nervioso central durante el desarrollo. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas estimula la mitosis debido a que interviene en la regulación del calcio intracelular y del pH 18. Después tenemos al FGF, que es el factor de crecimiento fibroblástico. Se trata de una familia de polipéptidos cuya misión es la de controlar la proliferación, diferenciación y otras funciones celulares en aquellas células derivadas del mesodermo y neuroectodermo. Existen dos tipos: el FGF ácido y FGF básico, y entre sus acciones y efectos más importantes podemos destacar por un lado la estimulación de la angiogénesis por un mecanismo directo al estimular la mitosis y migración de las células endoteliales, y por otro lado la estimulación y coordinación de la mitogénesis en múltiples tipos celulares como células de origen mesenquimatoso como los fibroblastos, los osteoblastos, los condrocitos, las células musculares lisas y mioblastos esqueléticos durante el crecimiento. Y por último tenemos al TGF-beta. Los factores de crecimiento transformantes beta son una superfamilia de proteínas muy abundantes en el tejido óseo. Están presentes en la matriz en forma latente y se activan durante la reabsorción osteoclástica. Es un potente estimulador de la formación ósea, potenciando la diferenciación osteoblástica y la síntesis de la matriz osteoide e inhibiendo la síntesis de proteasas. Asimismo, inhibe la reabsorción al reducir la formación y diferenciación de los osteoclastos, así como la actividad de los osteoclastos maduros y estimular su apoptosis. Además de estas funciones, se ha descubierto que inhibe a la proliferación epitelial y media en el efecto anabolizante de los andrógenos. Matriz extracelular. Los tejidos se integran con células rodeadas por un complejo red de macromoléculas inanimadas que constituyen la matriz extracelular. Algunas de estas moléculas se organizan en fibras, otras permanecen solubles y conforman la sustancia fundamental amorfa, y un tercer grupo de elementos, que se conoce como glucoproteínas de adhesión, permiten la unión de la sustancia fundamental amorfa con las fibras y las células. Los componentes de la matriz extracelular varían según sean las características físicas y la función de cada tejido. Componentes fibrilares. Los componentes fibrilares de la matriz son los diversos tipos de colágeno y de fibras elásticas. El colágeno cumple una importante función estructural en nuestro organismo. Los colágenos se componen de una triple hélice de 3 cadenas polipeptídicas alfa. Hay 27 tipos de colágenos distintos codificados por 41 genes dispersos en 14 cromosomas. Son sintetizados por fibroblastos. En el grupo de los colágenos fibrilares nos encontramos los de tipo 1, que se encuentran tanto en tejidos duros como en blandos. Los de tipo 2, que están ubicados en cartílago, discos invertebrales y humor vítreo. Tipo 3, ubicados en órganos huecos y tejidos blancos. Tipo 5, que podemos encontrarlos en tejidos blandos y vasos sanguíneos. Y tipo 6, que forman parte de las fibrillas de anclaje en las uniones dermoepidérmicas. La formación de fibras de colágeno se asocia con la oxidación de residuos específicos de lisina e hidroxilisina por la enzima lisiloxidasa extracelular. Gracias a esto se produce una unión cruzada con las moléculas adyacentes, permitiendo la disposición ordenada que es característica del colágeno. Esta unión contribuye a la tensión del colágeno.
mientras que las fibras elásticas, elastina y fibrilina, se caracterizan por ser más finas que las fibras de colágeno y por estar distribuidas en un patrón ramificado que forma una red tridimensional. Las fibras están entretejidas con fibras de colágeno para limitar la distensibilidad del tejido y prevenir el desgarro debido al estiramiento excesivo. Las fibras elásticas son producidas por la mayor parte de las células productoras de fibras de colágeno y reticulares. Morfológicamente, las fibras elásticas tienen un núcleo central compuesto por elastina rodeado de microfibrillas. Además encontramos grandes cantidades de elastina, una proteína que, al igual que el colágeno, es rica en prolina y glicina, pero se diferencia por ser pobre en hidroxiprolina y por carecer por completo de hidroxicilina. La red periférica de miofibrillas está compuesta fundamentalmente de fibrilina que se asocia consigo misma o con otros componentes. Las miofibrillas sirven de armazón para el desarrollo de la elastina y el ensamblaje de las fibras elásticas. Seguimos con la sustancia fundamental amorfa. La sustancia fundamental amorfa se compone de proteínas que contienen carbohidratos. Son ricas en hexosamina y en otros carbohidratos y por mucopolisacáridos ácidos, ácido hialurónico, condroitina, heparina y ácido condroitinsulfato. Contiene una fracción considerable de agua fija en estado coloidal. En la fase acuosa del coloide ocurre difusión de electrolitos y otras sustancias disueltas, sin que exista en realidad movimiento del líquido intersticial. Es la vía para el movimiento de sustancias a través del tejido conjuntivo. La sustancia fundamental es la responsable primaria de la viscoelasticidad y función de filtración del tejido conectivo. La degradación de la sustancia fundamental puede ocurrir en ciertas lesiones inflamatorias que tengan una concentración alta de enzimas lisosomales de macrófagos. Las enzimas proteolíticas y hialuronidasas y sulfatos de condroitina de origen bacteriano y lisosomal son ejemplos de las enzimas hidrolíticas que pueden atacar los componentes de la sustancia fundamental. Los caminos de la inflamación son influidos particularmente por el estado de polimeración de los componentes de la sustancia fundamental. Y por último, las proteínas de adhesión. Estas se dividen en fibronectinas, laminina, glicoproteínas matricelulares y metaloproteinasas. Las fibronectinas son formadas por dos cadenas de polipéptidos unidos por uniones disulfuro. Poseen dominios en su estructura que permiten unirse al colágeno, a ciertos proteoglicanos o glicosaminoglicanos, a la fibrina, a la heparina y a proteínas de membrana plasmática celular como las integrinas. Por tanto, establecen uniones entre moléculas de la matriz extracelular y entre moléculas de las células con la matriz extracelular. Es una de las principales responsables de trabajar la matriz extracelular y es abundante en tejidos en procesos de remodelación. La laminina, por su parte, son uno de los principales componentes de la lámina basal. Su estructura proteica está formada por tres cadenas de aminoácidos altamente glicosiladas unidas por puentes disulfuro. Estas cadenas son alfa, beta y gamma. Existen 5 tipos de cadenas alfa, 3 beta y 3 gamma, las cuales se combinan entre sí para formar diferentes tipos de lamininas. La laminina es sintetizada por células epiteliales, musculares, neuronas y células de la médula ósea. Afectan a la diferenciación y comportamiento celular gracias a que son reconocidas por las integrinas. Ahora, las glicoproteínas matricelulares. Son proteínas que, aunque tienen lugares de reconocimiento para el colágeno, fibronectina y receptores celulares de superficie, su función no es eminentemente estructural. La función principal de las proteínas matricelulares es modificar la actividad celular y favorecer la remodelación de la matriz extracelular. Esto ocurre durante el periodo embrionario y en la remodelación de los tejidos por causas naturales o patológicas. Son, por ejemplo, la tenasina, fibulina, trombospondina, osteopontina y la proteína SPARC. Y por último, la metaloproteinasa.
Son enzimas que se asocian a la cara externa de la membrana plasmática o por formar parte integral de ella, siempre con un centro activo localizado extracelularmente. Así, aunque no son totalmente específicas, se clasifican en colagenasas, gelatinasas, estromalicinas, matrilicinas, metaloproteinasas transmembrana y unidas a proteínas de membrana y un grupo adicional heterogéneo. Las metaloproteinasas no solo intervienen en el mantenimiento de la matriz extracelular, sino que son cruciales en procesos como el desarrollo, la remodelación de la matriz extracelular inducida por estímulos, por ejemplo, hormonas, o en procesos patológicos tales como la inflamación, la reparación de tejidos o la metastasis tumoral. Cicatrización. Cicatrización de tejidos blandos. La cicatrización en los tejidos blandos es un proceso natural que posee el cuerpo para regenerar los tejidos de la dermis y epidermis que han sufrido una herida. Cuando una persona posee una herida en el proceso de recuperación, se llevan a cabo una serie de complejos fenómenos bioquímicos que se suceden para reparar el daño. Estos fenómenos ocurren en cierto solapamiento temporal y pueden ser divididos en fases. Como primer fase tenemos a las diferencias en la reparación. Esto se refiere a los diferentes resultados de la curación de una herida. Puede ser una lesión, una reconstrucción sin cicatriz, una reconstrucción normal con cicatriz normal, una reconstrucción insuficiente con cicatriz atrófica o una reconstrucción excesiva con cicatriz hipertrófica. Y en segundo lugar tenemos la fase de la regeneración. Se refiere a las células residuales no lesionadas y la maduración de células madres adultas o tisulares. Su objetivo es reemplazar componentes dañados y se va a recuperar el estado normal. Como tercer fase tenemos los tipos de la cicatrización. Cada cicatriz tiene diferentes patrones y velocidades, los que van a depender del tipo del tejido que está siendo afectado. Estos se van a clasificar en dos grupos, de primera intención y de segunda intención. La primera intención corresponde a la aproximación de los bordes de la herida mediante mecanismos exógenos, tales como suturas o adhesivos. Es característico de heridas quirúrgicas donde los bordes son netos y limpios. Su objetivo es disminuir el área de apertura de los bordes con el fin de facilitar la epitelización. Por lo general, tienen un tiempo de cicatrización menos prolongado, mientras que la segunda intención es también conocida como el cierre por granulación. Es un método empleado cuando la extensión de la herida o sus bordes son muy amplios o existe un alto riesgo de infección. Se va a caracterizar por un cierre espontáneo sin uso de métodos de acercamiento exógeno, por lo que las heridas tienen una fase de proliferación más prolongada. Cabe destacar que el tiempo de cicatrización también es más prolongado. Cicatrización ósea. Cuando se rompe un hueso, suele desarrollarse un callo externo e interno. Las células óseas, en especial las del periósteo y las de la cavidad medular, son el punto de origen de la cicatrización. La reparación ósea resume el proceso del crecimiento en la formación de la estructura ósea. Primero se forma el hueso fibrilar tosco o hueso reticular, característico de la vida prenatal y postnatal inicial, y luego se elimina cuando se deposita el hueso laminar adulto con sistemas haversianos. Poco es lo que se conoce de los factores humorales que controlan los mecanismos que inician la reparación ósea, pero se cree que juegan algún papel no del todo clarificado la liberación de la cinina mitogénica y de la prostaglandina. La estabilidad o inestabilidad mecánica tiene que ver con la naturaleza y la cantidad del callo generado. Las corrientes eléctricas de pequeña intensidad parecen modificar el proceso de la reparación ósea también. El patrón eléctrico normal del hueso se modifica con la fractura. La responsabilidad de la cicatrización ósea recae sobre las células osteógenas conocidas con el nombre de osteoblastos.